¿Qué es Cuéntame Hermosura? Atiende. Cuéntame Hermosura. Doblaje. My Girlfriend. Los podcasts. Fechas, nombres, lugares, batallas. El mundo de la construcción de la guitarra. Otro podcast. La siguiente historia tiene lugar entre 2015 y la actualidad. Genes. Tengo 3 riñones. Otro podcast. La verdad es que nos gustaba beber cerveza. Otro podcast. Y soy dietista nutricionista. La musa Clio. Soy una psicóloga manchega que viene de un pueblo muy pequeñito lleno de volcanes. Y me voy al carnaval a la calle con mi peluca a disfrutar, vamos. Pues yo soy un músico, locutor, actor de doblaje, podcaster. ¿Con un poco de todo? Fue muy emocionante entrar en estas tertulias. Lingüística indoeuropea. Con un poco de todo. Cuéntame Hermosura, otro podcast con un poco de todo. Un proyecto de la red Manchapod. Escúchalo en Spreaker, Evox, Spotify y en todas las plataformas de podcasting. Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad. Y hoy voy a hablar de premios, voy a hablar de los premios y la discapacidad. Y voy a hablar porque he visto que últimamente hay algo relacionado con los premios y la discapacidad, porque estoy viendo ciertos premios. Por ejemplo, he visto premios de literatura o de flamenco o premios de algunas disciplinas, porque por ejemplo en el deporte, se entiende que el deporte, el deporte tiene hasta su debate, porque el deporte paralímpico, pero por ejemplo, yo soy de los que piensa que los Juegos Paralímpicos deberían de celebrarse en paralelo a los Juegos Olímpicos, y las medallas debería de contar lo mismo una medalla olímpica que una paralímpica, porque son exactamente igual, porque un atleta paralímpico compite contra otro paralímpico. Entonces, para sumarse al medallero, yo creo que tendría que tener exactamente el mismo valor. Y claro, por eso pasa que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos terminan a principios de agosto y los Juegos Paralímpicos empiezan en septiembre. Y claro, por eso se le da el seguimiento que se le da. Por eso ya pasa un mes y pico, ya no nos importa casi. Los Juegos Paralímpicos no se le da casi seguimiento. En RTV no se sacan ni en la 1 ni en la 2. Y por eso creo que en cierta forma el deporte paralímpico no habría que separarlo tanto de los otros tipos de deportes. Porque, por ejemplo, eso también implica que haya la cobertura en medios de comunicación. Bueno, si ya en un telediario el 90% es fútbol, el 5% baloncesto, y ya si eso echan algo de balonmano, atletismo, natación, otros deportes, ya si eso, pues ya estamos hablando de deportes. Pero claro, ya de todo ese porcentaje, el 90%, 95% es deporte masculino. El 5% es femenino, pero ya si hablamos de deporte paralímpico o deporte adaptado, ya es que, vamos, en Teledeporte echan, por ejemplo, partidos de baloncesto adaptado y en otros sitios. Entonces, no entiendo si echándolo la cadena pública muchas veces, ¿por qué no dan una esta deportiva? No ponen de vez en cuando en el telediario resultados de equipos paralímpicos, de clubes, de todo esto, que a nivel clubes también tenemos bastante buen nivel en muchos deportes paralímpicos, en deporte adaptado, y no entiendo por qué eso, por qué ese separarlo, por qué separarlos tanto. Claro, cuando los separas y los digregas, pues pasa lo que pasa, que la gente casi no lo tiene en cuenta, y por eso surge ese debate. Claro, es que el deporte paralímpico no está al mismo deporte que el otro deporte, y yo me pregunto, ¿por qué no? Porque un deportista olímpico se prepara igual que un paralímpico, porque un paralímpico se prepara años y años y son la élite de su categoría. Entonces, esa discriminación y ese capacitismo que tenemos siempre
pues pasa. Y en otros premios también que se suele dar, lo veo también. Y en los premios generalmente veo que, por ejemplo, no se da casi nunca a personas con discapacidad, se le da ningún premio. Pero claro, no me estoy refiriendo a esto, a que una persona por tener discapacidad se le dé un premio en una categoría, por ejemplo, en arquitectura, en literatura, en matemáticas, en ciencias. No, me refiero que yo conozco y sé que hay muchos, y porque yo leo, y hay artistas o gente en muchos ámbitos que tiene discapacidad y que en ese ámbito es de lo mejor de ese ámbito, y a veces parece que por tener discapacidad no se le quiere dar el premio, no se quiere dar los méritos, y parece que tal. Y a veces lo que he dicho, por ejemplo, tú eres geólogo o eres un historiador muy bueno, pero a veces vas a un programa de historia, o vas a un programa como tipo El Hormiguero, o a otro programa de cultura. Bueno, El Hormiguero no es ni siquiera cultura, pero bueno, vas a otro programa a presentar tu libro o un estudio que has hecho, y te presentan como persona con discapacidad que ha estudiado historia o que sabe de historia. Y claro, cuando muchas veces hoy en día te ponen la etiqueta, y lo dije en el podcast que de Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio Cebrián era una persona ciega, sin visibilidad ninguna, casi toda su vida, y nunca le presentaban como persona con discapacidad, nunca. Él le presentaba como divulgador de historia, como periodista, como un historiador, un montón de cosas, pero nunca jamás le presentaron así. Y hoy en día yo creo que en algunos aspectos vamos para atrás, porque está bien resaltar que una persona con discapacidad logra ciertas cosas, pero claro, pero cuando lo hacemos para usarlo como porno inspiracional y para decir, oh, qué bonito y tal, pero no resaltamos su carrera profesional o su carrera de estudio, pues ahí un poco va lastrando. Y por ejemplo, yo lo que estoy viendo es que se están creando premios de literatura para personas con discapacidad, y yo es algo que no entiendo, porque por ejemplo, yo he leído libros de personas con discapacidad, pero una persona que tiene una movilidad reducida, o incluso no ve, no escucha y tal, pero luego los libros son espectaculares, y tú no lo podrías diferenciar de un libro muy bueno de una persona sin discapacidad. Puede competir en premios de literatura, de cualquier premio de literatura, y para que gane ese premio, porque tenemos esos estigmas y no les queremos dar, porque por mucho que digamos luego, no les queremos dar el premio a personas con discapacidad, pero para que ganen ese premio y darle esa cierta visibilidad, que yo digo visibilidad engañosa, porque cuando tú forzas la visibilidad ya es engañosa, y creas esos premios, que he visto premios de literatura para personas con discapacidad. Y claro, digo, ¿qué necesidad hay de crear estos premios? Y en vez de hacer algo igualitario, porque lo que quieren las personas con discapacidad, no quieren que ser más que el resto y tener más premios que el resto, o tener ellos por tener una discapacidad tener unos premios, sino que puedan competir en el resto de premios, en el resto de estudios, en el resto de cosas profesionales con el resto. O sea, no ponerle una cosa aparte para que tengan su lugar y que te den tu palmadita. Eso no quieren las personas con discapacidad. Imaginaros en estos ámbitos que os estoy hablando, que en literatura, en arquitectura, en historia, en tantos ámbitos que hay, pues que hubiera premios, por ejemplo, a las mujeres, o por ser inmigrante, o una serie de colectivos o de cosas por ser discriminada. Pues es que, claro, diríamos, bueno, se les está dando más visibilidad, pero dar la visibilidad para mí y la igualdad es que puedan estar en los mismos premios y competir con el resto, no que crees unos premios porque es una sociedad discriminante y discriminadora que no incluye a estas personas, y para que estas personas tengan visibilidad y tengan esos premios tienes que crear unos premios aparte. Es que, por ejemplo, unos premios de flamenco, cada vez es una vorágine que estoy viendo más y no me acaba de gustar, y puede crear polémicas, y si no estoy de acuerdo tal, decídmelo en los comentarios, que para eso estamos, para aprender. Pero yo, desde mi punto de vista, creo que más que hacer ese tipo de premios y más de esta iniciativa, lo que hay que hacer es incluir en el día a día de las personas con discapacidad, y incluirle en estos eventos y en estas cosas. Por ejemplo, mi podcast y el miércoles no está hecho para que lo escuchen endogámico, lo escuchen personas con discapacidad. Este podcast
A ver, está bien que también lo escuchen personas con discapacidad, pero está también pensado para que las personas que no tienen discapacidad se metan en esta mente y en esta cosa cerebral de los problemas que tienen las personas con discapacidad e intentar esta igualdad y esta reivindicar. Pues esto es lo mismo y por ejemplo, las personas con discapacidad no hacen podcast solo de discapacidad. Yo conozco muchísimas personas con discapacidad que hacen temas hablando de un montón de temas diversos. Que luego da la casualidad que hay una persona con discapacidad que hace un podcast sobre discapacidad, pues sí, pero no hay que meterse en eso endogámico. Pues ahí estamos igual. Las personas con discapacidad pueden ganar otros premios y no tienen que quedarse unos premios de literatura o de lo que sea para personas con discapacidad aquí. Así que bueno, os dejo esta reflexión, pensemos un poquito en ello. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.